Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Portugal. Tras el levantamiento republicano el 5 de octubre de 1910 que derrocó al rey Manuel II, se adoptó una constitución republicana en 1911 que establecía un régimen parlamentario con escaso poder en manos del presidente y un sistema bicameral. La nueva constitución garantizaba los derechos y libertades civiles, así como la integridad personal. Se prestó especial atención a eliminar el dominio de la Iglesia Católica. Se eliminaron todos los títulos religiosos. La Iglesia y el Estado se separaron oficialmente en abril de 1911 y la propiedad de la Iglesia cayó en manos seculares. Las horas asignadas a la educación religiosa se redujeron a más de la mitad y el número de seminarios teológicos se redujo a la mitad. En los 2 primeros años de existencia de la República se llevaron a cabo muchas reformas democráticas. Se inició la expansión del sistema escolar universal en 1911. Los trabajadores portugueses recibieron el derecho de huelga y también se llevó a cabo una reforma fiscal. El primer parlamento republicano fue elegido en mayo de 1911. La Constitución de 1911 también eliminó el sufragio censitario vigente durante la monarquía. Sin embargo, tampoco consagró el sufragio universal, al no conferir capacidad electoral a las mujeres, a los analfabetos y en parte a los militares. Al mismo tiempo, también fue la primera Constitución portuguesa que estableció la prestación del servicio militar obligatorio. Según la Constitución de 1911, la soberanía recaía única y exclusivamente en la nación, ejercida a través de los 3 poderes tradicionales: el Ejecutivo, bajo la jurisdicción del Presidente de la República y del Gobierno; el Legislativo, comandado por el Congreso de la República; y los judiciales, ejecutados por las Cortes. El poder legislativo en la Primera República Portuguesa era ejercido por el Congreso de la República, asamblea que tenía una estructura bicameral, formada por la Cámara de Diputados, a la que correspondía la iniciativa de los actos de mayor trascendencia política, y por el Senado o Cámara de Senadores, que representaba esencialmente a los distritos administrativos y provincias de ultramar. Ambas cámaras fueron elegidas por sufragio directo. El presidente de la República, elegido por el Congreso para un mandato de 4 años no renovables, en el que tenía funciones meramente honoríficas y representativas. El presidente de la República Portuguesa, en la época de la Primera República, no podía disolver el Parlamento portugués ni vetar ninguna ley que fuera aprobada por el Parlamento. El gobierno, titular del Poder Ejecutivo, estaba compuesto por un grupo de ministros que elegían entre ellos un presidente del gobierno o primer ministro que lo encabezaba. Si bien era designado por el presidente de la República, el gobierno era políticamente responsable solo ante el Congreso, teniendo la obligación constitucional de asistir a sus sesiones, y solo por este último podía ser destituido mediante una moción de confianza o de censura de las respectivas cámaras. En 1910, cuando comenzó la Primera República Portuguesa, aproximadamente el 76,1% de la población portuguesa no sabía leer ni escribir. La falta de educación era el mayor enemigo del progreso, y esta situación fue aprovechada por la Primera República Portuguesa como forma de controlar a la población. Teniendo en cuenta que los analfabetos y las mujeres no podían votar, se puede llegar a la conclusión de que la Primera República Portuguesa era un régimen autoritario y no democrático. En 1911 se realiza una reforma educativa que convierte la educación primaria en universal y gratuita para todos los niños, pero muy pocos asistían al colegio en la época de la Primera República Portuguesa. La educación hasta ese momento había sido siempre de pago y en su mayoría privada, y estuvo muy controlada siempre por la Iglesia de Portugal. Aunque los políticos de la Primera República habían elegido la educación como una de sus causas bandera, la evidencia muestra que la Primera República, más democrática, tuvo menos éxito que el autoritario Estado Novo en expandir la educación primaria. Bajo la Primera República, los niveles de alfabetización en niños de 7 a 14 años registraron un modesto aumento y llegaron al 26% en 1911 y en 1930 al 33%.
Bajo el Estado Novo, los niveles de alfabetización en niños de 7 a 14 años llegaron al 56% en 1940, al 67% en 1950 y al 97% en 1960. En materia sanitaria, Portugal carecía de un sistema universal y gratuito de salud, y durante la Primera República Portuguesa y la época del Estado Novo no lo hubo. La sanidad universal y casi gratuita no se introdujo en Portugal hasta 1979, 5 años después de la llegada de la democracia a Portugal. Durante el periodo de la Primera República, el país experimentó una inestabilidad extrema. De 1910 a 1926 cambiaron 44 gobiernos. Hubo 24 levantamientos, 158 huelgas generales y 17 intentos de golpe de Estado en los que participaron militares descontentos. El Partido Republicano Portugués, más conocido como Partido Demócrata, liderado por Alfonso Augusto da Costa, siguió siendo la principal fuerza política de la República. Las fuerzas de oposición comenzaron a utilizar la violencia como método para ganar poder, ya que no existía una tradición política y parlamentaria verdaderamente democrática. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Portugal era un estado neutral, pero en febrero de 1916 entró en guerra del lado de la Entente. El Partido Demócrata vio la participación en la guerra como una oportunidad única para lograr sus objetivos: poner fin a la amenaza de ocupación extranjera de las colonias y dentro del país crear un consenso nacional en torno al régimen republicano. Estos objetivos internos no se lograron, ya que las dificultades financieras de Portugal impidieron formar un contingente adecuado para la guerra, aunque el gobierno envió un ejército de casi 12.000 soldados a Francia. La falta de consenso sobre la participación de Portugal en la guerra hizo posible el surgimiento de dos dictaduras encabezadas por Joaquín Pimenta de Castro en 1915 y Sidónio Pais de 1917 a 1918, apodado el Presidente Rey. El 8 de diciembre de 1917 el militar Sidónio Pais instauró un régimen semidictatorial en el país. Se hicieron intentos para abolir los partidos tradicionales y cambiar el modelo existente de representación nacional en el Parlamento, mediante la creación de un Senado corporativo y un Partido Republicano Nacional único. El Estado aplicó políticas económicas intervencionistas persiguiendo a los sindicatos y los movimientos laborales. Sidónio Pais también intentó restablecer el orden social haciendo de la República un modelo más aceptable para los monárquicos y católicos que todavía eran una fuerza política. Estaban representados en particular por el Partido Centro Católico Portugués. Pero el gobierno de Pais terminó el 14 de diciembre de 1918 con su asesinato. La guerra exacerbó los problemas financieros del país y la inflación aumentó considerablemente. En 1919 hubo un intento fallido de restablecer la monarquía. La sociedad portuguesa, intoxicada por la democratización primaria y la liberalización extrema, pronto se enfrentó a los efectos secundarios que, debido a una serie de características culturales e históricas, no pudo afrontar. La corrupción se convirtió en un flagelo particular del nuevo gobierno. El gobierno del primer ministro António Maria da Silva en 1920 estaba sumido en una corrupción a gran escala. El 19 de octubre de 1921, durante la llamada Noche Sangrienta, una parte del ejército portugués da un golpe de estado y fueron asesinados el primer ministro António Gramsci, a quien los golpistas obligaron a dimitir, y varios otros políticos. A pesar de todo esto, el golpe de Estado fracasó. De los 8 presidentes de la República, solo uno, António José de Almeida, cumplió todo el mandato de 4 años. Finalmente, el 28 de mayo de 1926 se produjo un golpe de Estado, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas con el apoyo de casi todos los partidos políticos con el fin de establecer un gobierno estable.
La población de Lisboa no intentó defender la República, y los propios partidos de izquierda y sus sindicatos se negaron a resistir el golpe, permitiendo que el poder pasara a manos del ejército. Así se formó la Segunda República Portuguesa, que existió entre 1926 y 1933, y tras la adopción de una nueva constitución se transformó en la llamada dictadura de António de Salazar, denominada Estado Novo. La dictadura militar establecida después del golpe, que en última instancia fue dirigida por el general António Óscar Fragoso Carmona, fue reemplazada 2 años más tarde por la dictadura nacional, que se convirtió en un periodo de transición de la dictadura militar al llamado Estado Novo. En 1926 el principal problema de la economía portuguesa era su enorme deuda pública. De 1926 a 1928 a Salazar se le ofreció varias veces el puesto de ministro de Finanzas, que aceptó solo en vista del inminente colapso del sistema financiero del país, con la condición de un control personal de todos los gastos gubernamentales. El 26 de abril de 1928 Salazar se convirtió en ministro de Finanzas de Portugal. Con poderes prácticamente ilimitados sobre las finanzas públicas, Salazar eliminó el déficit presupuestario y estabilizó la moneda portuguesa en un año. Al establecer disciplina financiera y reducir agresivamente costos e ineficiencias, el nuevo ministro de Finanzas logró un resultado sin precedentes en la historia portuguesa, un superávit presupuestario. Las reformas fiscales de Salazar aseguraron un aumento de los ingresos presupuestarios, se redujo la deuda nacional y se asignaron importantes fondos para el desarrollo económico, las obras públicas, la defensa y la esfera social. En 1930 se funda en Portugal el partido fascista de extrema derecha Unión Nacional, que se convierte en el único partido político legal de Portugal desde 1932 hasta 1974. Todos los demás partidos políticos fueron prohibidos. En la mayor parte de su historia estuvo liderado por António de Oliveira Salazar. A diferencia de la mayoría de los regímenes de partido único, la Unión Nacional era más un brazo político del gobierno que un poder real sobre él. La mayoría de sus miembros eran personas notables locales, terratenientes, profesionales y empresarios católicos, monárquicos o republicanos conservadores. La Unión Nacional nunca fue una organización militante muy activa. Una vez que Salazar asumió el cargo de primer ministro en 1932, la Unión Nacional se convirtió en el único partido legalmente autorizado para funcionar bajo el Estado Novo. La Unión Nacional se convirtió en una organización auxiliar, no en una fuente de poder político. En ningún momento parecía que Salazar deseara que cumpliera el papel central que el partido fascista había adquirido en la Italia de Mussolini. De hecho, se pretendía que fuera una plataforma de conservadurismo, no una vanguardia revolucionaria. En comparación con otros partidos fascistas gobernantes, la Unión Nacional desempeñó un papel mucho menor en su régimen. La Unión Nacional se creó para controlar y restringir la opinión pública en lugar de movilizarla. Los ministros diplomáticos y funcionarios públicos nunca fueron obligados a unirse al partido. Poco después de asumir el poder, Salazar preparó un proyecto de constitución, adoptado el 19 de marzo de 1933 en referéndum. El borrador de la nueva constitución, redactado bajo la dirección de Salazar y Marcelo Caetano, fue publicado un año antes del referéndum, para discusión pública en la prensa. 720.000 personas votaron a favor de la Constitución. 5.955 personas votaron en contra. 488.000 se abstuvieron, pero sus votos se contaron como emitidos a favor de la Constitución. Según algunos investigadores, un número tan elevado de abstenciones podría deberse a que la nueva Constitución preveía un paquete de innovaciones que debían ser aceptadas o rechazadas por los ciudadanos en su totalidad, sin posibilidad de decisiones selectivas.
Las mujeres pudieron participar en el referéndum por primera vez en la historia del país, recibieron el derecho al voto, lo que no sucedió ni siquiera durante la Primera República. Sin embargo, las mujeres solo podían votar si tenían educación secundaria, mientras que para los hombres la capacidad de leer y escribir era suficiente para poder votar. La Constitución con cuya adopción comenzó el Estado Novo se basó en la ideología del corporativismo y fue declarada la primera Constitución corporativa del mundo. Según la Constitución, el presidente era elegido por 7 años por hombres alfabetizados, o que pagaban al menos 100 escudos en impuestos al año, así como por mujeres que tenían al menos una educación secundaria o pagaban impuestos de al menos 200 escudos al año, por lo que solo podrían ejercer el derecho al voto 2 millones de personas de los 7 millones de habitantes del país. El presidente de la República tenía un poder meramente representativo y ceremonial. Todo el poder ejecutivo estaba en manos del primer ministro, que era en ese entonces Antonio de Oliveira Salazar, que ocupó este cargo hasta 1968. El gobierno era formalmente responsable ante el presidente y no ante la Asamblea. La Asamblea estaba compuesta por 120 diputados elegidos por 4 años. Tanto el gobierno como la Asamblea tenían iniciativa legislativa según la Constitución de 1933, pero en realidad la Asamblea era de naturaleza decorativa y nunca proponía la aprobación de ninguna ley y votaba a favor de todas las leyes que proponía el gobierno, y no podía tomar decisiones que aumentaran los costos o redujeran los ingresos. Los líderes de las 18 provincias fueron nombrados por el Ejecutivo Central. Se creó una Cámara Corporativa, un órgano asesor elegido por asociaciones culturales y profesionales creadas y controladas por el régimen, así como por organizaciones empresariales. La libertad de expresión, de reunión y de prensa estaban previstas en la Constitución, pero había un artículo según el cual el gobierno limitaba estas libertades para el beneficio general. En 1933 la dictadura de Salazar creó la Policía de Vigilancia y Defensa del Estado, que era una policía secreta y política, encargada de la vigilancia de fronteras y el control de extranjeros, la supervisión de la inmigración, la seguridad del Estado, persiguiendo opositores políticos. Durante su periodo de existencia destacaron sus actividades contra la infiltración en territorio portugués de elementos antagónicos durante la Guerra Civil Española. También destacaron sus actividades como policía política y sus actividades de contrainteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945 fue sustituida por la Policía de Defensa Internacional y del Estado. Seguiría realizando las mismas funciones que su antecesora. En 1935 el gobierno de Salazar puso en marcha la estructura para la creación de un sistema de seguro social obligatorio, correspondiente al modelo entonces vigente en muchos países europeos. En obediencia a los principios corporativos establecidos en la Constitución Política de 1933, en el Estatuto Nacional del Trabajo, esta ley determinó las bases de la entonces llamada Seguridad Social, que debía cubrir a los trabajadores asalariados del comercio, la industria y los servicios. El alcance material del sistema se limitaba a otorgar las prestaciones de enfermedad, invalidez, jubilación, viudez y orfandad, gestionadas esencialmente por fondos de bienestar sindicales, la mayoría de los cuales eran de alcance nacional. Los trabajadores de los sectores agrícola y pesqueros tenían incluidos en sistemas de protección social específicos, gestionados por las casas populares y las casas de pescadores. El 30 de septiembre de 1936, el gobierno portugués crea la Legión Portuguesa, una organización paramilitar controlada por el Estado que existió en Portugal hasta el 25 de abril de 1974. Sus objetivos declarados eran defender el patrimonio espiritual de Portugal y combatir la amenaza comunista y el anarquismo. La Legión Portuguesa estaba bajo el control del Ministerio del Interior y de la Guerra, y era responsable de coordinar la defensa civil en territorio portugués, incluido el Imperio Portugués. Estuvo muy involucrada en múltiples colaboraciones con la PIDE, la Policía Política Portuguesa.
Utilizaba el saludo romano y también solían gritar el nombre de Salazar en sus desfiles. En 1936 el gobierno de Salazar y el ejército portugués también creó la Legión Viriatos. Es el nombre común de los voluntarios portugueses que participaron en la Guerra Civil Española del lado del general Francisco Franco entre 1936 y 1939. La legión recibió su nombre en honor al legendario líder lusitano Viriatos, que defendió las tierras de su tribu de la conquista de los romanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Portugal permaneció neutral, aunque proporcionó a Gran Bretaña bases militares en las Azores en 1943. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.